En pocas semanas, nuestro sistema político deberá elegir una de sus autoridades más importantes, el fiscal nacional del Ministerio Público. El Ministerio Público es el órgano a cargo de la persecución criminal en nuestro país, es decir, debe ordenar y guiar las investigaciones ahí donde hay un delito, debe dar órdenes a la policía de investigaciones y decidir qué casos archivar y cuándo y contra quién inicia un proceso penal. Es decir, el Ministerio Público es por lejos el órgano que más incidencia tiene a la hora de determinar quién se va preso y quién no, qué delito se sanciona y cuál no. Desgraciadamente, las circunstancias de la última elección del fiscal nacional fueron bochornosas, tristemente célebres. Eran los tiempos de los escándalos de las platas políticas, de SQM, de Penta. Muchos decían que probablemente entre un 80 y 90% de nuestros parlamentarios estaba directa o indirectamente afectado por el tema del financiamiento ilegal de la política. Con todas esas posibles causas penales rondando como una nube negra sobre las cabezas de nuestra clase política, ¿saben quién tenía usted la última palabra para designar al nuevo fiscal del Ministerio Público? El Senado. Sí, el Senado. ¿Qué condiciones impusieron o exigieron a los candidatos a fiscal nacional para su elección? ¿Cuándo y dónde se reunieron para hacer esas negociaciones? Sabemos muy poco, pero pueden adivinarlo. En política muchas cosas se pactan, eso es habitual. Y aunque en un primer momento, en este caso, se negó cualquier tipo de acuerdo, hoy ya se encuentra ampliamente documentado, incluso por los propios actores que participaron en ello, que la protección asegurada de la clase política fue uno de los temas más relevantes que se consideró para efectos de ese nombramiento. Por ello no fue sorpresa cuando el año pasado, en uno de los debates presidenciales, y luego de revelarse alguna de estas negociaciones, ante la pregunta hecha a los candidatos de si el fiscal nacional debía renunciar o no, la mayoría de los candidatos dijo que sí, tenía que renunciar. Pero eso es historia. Historia muy reciente y cercana, pero es historia. Lo importante ahora es preocuparnos del futuro. Y para eso, lo que tenemos que velar es porque esta vez el proceso de elección del nuevo fiscal nacional sea mucho más transparente. Desgraciadamente, las normas que tenemos, las normas legales, son insuficientes y no hay tiempo para corregirlas. Por lo que no queda más que pedir a todos los actores involucrados que sean especialmente cuidadosos y prudentes, que se expliciten todos los conflictos de interés que puedan existir y que en el mediano plazo las mismas autoridades promuevan los cambios legales necesarios para garantizar que ese proceso sea efectivamente transparente. Necesitamos tener confianza en nuestro sistema de persecución y cómo tratamos a la delincuencia. Si no, estamos en problemas. Pero la confianza no es algo que se consiga por decreto o por la sola majestad del Estado. Al contrario, si algo caracteriza los tiempos actuales es que la confianza y la legitimidad tienen que ser ganadas con acciones y con transparencia. No hay otra manera. Y la solidez de nuestro Estado de Derecho depende en buena medida de esos cuidados. Pero eso no es todo. El Ministerio Público tiene en sí mismo, en sus mecanismos internos, un sistema de transparencia muy precario. De hecho, poca gente sabe que el Ministerio Público está fuera del sistema general de la Ley de Transparencia y no hay ninguna razón para ello. En este momento atravesamos una crisis de seguridad pública, un aumento exponencial de la violencia. Y en ese escenario tenemos que tener más certeza de por qué pasan algunas cosas, de por qué se toman algunas decisiones. ¿Por qué más de la mitad de las denuncias de delito se archiva sin investigar? ¿Por qué no tenemos una política de persecución penal clara y homogénea? Sabemos que se usan distintos criterios en distintas fiscalías regionales, pero no sabemos bien por qué. Producto de ello, en la práctica, no es la misma ley la que se aplica a todos los habitantes del país. Lo que se investiga en algunos lugares, se archiva en otros. Lo que en unos lugares lleva a la cárcel, en otros a la impunidad. ¿Cómo podemos, además, evaluar la verdadera eficacia de la persecución criminal, que realmente sirva para tener un país más tranquilo, más en paz? No sabemos, por ejemplo, si la orden de apresar a Héctor Yaitul previó y sopesó el efecto que podía tener en el escenario político a pocos días del plebiscito o en el aumento de la violencia en la macrozona sur
que muy probablemente ello generaría y que está generando. Y otras situaciones también bastante graves. Tampoco sabemos bien ni para qué. El Ministerio Público ha mantenido abiertas investigaciones penales contra varios políticos de todos los sectores, ya por más de 6 o 7 años, sabiendo que bajo las normas constitucionales actuales basta con que el Ministerio Público presente la acusación para que esas personas automáticamente queden privadas de sus derechos políticos. Dirigentes de lado y lado han sido marginados de la vida política de esta manera. Esta situación es un agravio mayúsculo a los principios universales del debido proceso y de la presunción de inocencia, y es algo que tenemos que corregir en el proceso constituyente. Pero le da una herramienta al Ministerio Público para afectar, y en forma bastante discrecional, el mapa del poder político de este país. Estas son cosas graves y hay que tomárselas en serio. Y como ciudadanos tenemos derecho a saber y a tener una mejor información sobre qué es lo que pasa en el Ministerio Público, cómo funciona, cómo cumple con su tarea. Los hechos delictivos y su persecución son de las cosas que más interesan a la opinión pública, y con justa razón. Pero también en sus relaciones con la prensa, el Ministerio Público ha tenido un trato equívoco, inorgánico, muchas veces basado en trascendidos, en filtraciones, en lo que me da un fiscal, en lo que me niega otro, nada muy oficial. Y teniendo la obligación constitucional de facilitar el acceso a dicha información, convendría contar con una política más estructurada, más oficial, algo que asegure, por un lado, el derecho de la gente a conocer cómo está funcionando el Ministerio Público y, por otro, el éxito de las investigaciones y la protección de los derechos de todas las personas afectadas por la investigación, sobre todo las víctimas. Hay muchísimos temas más. No sabemos cómo afecta la labor del Ministerio Público la sensibilidad política de los fiscales, a veces tan notoria y tan conocida. Tampoco existe una adecuada regulación de la puerta giratoria, donde los fiscales pasan un día de ser los encargados de meter presos a las bandas criminales a ser los abogados defensores o muchas veces a ocupar cargos en la administración del Estado u otras funciones públicas. Aumentar la transparencia en el Ministerio Público es fundamental, es bueno para todos. Hay un buen trabajo que se está haciendo ahí que a veces queda empañado por este tipo de situaciones. Aumentar la transparencia va a ayudar mucho a evitar la discrecionalidad, a mejorar la gestión y sobre todo a dar más confianza a la población sobre la probidad con la que se ejerce una de las funciones públicas más delicadas en cualquier país.